Dios les bendiga, muy buenas noches. Vamos a iniciar otra lección más de la homilética, que es el arte y la ciencia del mensaje, de la predicación de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a iniciar otra parte y primero vamos a pedirle dirección al Señor para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la comprensión, el entendimiento de que podamos estudiar correctamente su palabra. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permite estar reunidos. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que han venido hoy para ser instruidos por medio de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Sea, Señor, que a través de tu palabra podamos entenderte y conocerte y ser edificados como iglesia, y que también podamos tener todo el pleno conocimiento, ir creciendo espiritualmente y cada día poder entender tus verdades a través de la lección, a través de tu palabra, Señor. Por favor, te pido en el nombre de Jesús que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino sea la suya, la que nos guíe, la que nos instruya, y que por medio de tu palabra podamos entender, Señor, tus verdades. Te amamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en el curso de homilética. Me pasa la siguiente, en la diapositiva. Vamos a tener un pequeño repaso de todo lo que hemos dado, de todo lo que hemos enseñado. Y recuerden que la homilética es la ciencia y el arte que trata de la preparación y la predicación de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Plenamente tenemos que estar convencidos y entender que la palabra de Dios es el pensamiento de Él reflejado en estas letras, en estas palabras. Y entonces podemos entender y comprender que por medio de ella, solamente por medio de su palabra, nosotros podemos conocer a Cristo. ¿Okay? Entonces, la ciencia es el conocimiento clasificado, pero el arte es la aplicación y el uso de ese conocimiento. Entonces, eso es la homilética. Hemos transmitido, hemos enseñado en las diferentes lecciones por qué la importancia y por qué debe ser importante el uso de la homilética. Entonces, como ven, hay requisitos para ser predicador y vamos a tener un resumen. Hemos hablado de eso también. Hay también una necesidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué predicar? Eso también hemos dado y hemos explicado en diferentes partes. Y vamos solamente a dar un repaso de ello, ¿no? Así que en la siguiente diapositiva vimos en la lección número 1 qué es la importancia, por qué la homilética, por qué es importante estudiar la Biblia. En la lección 2 vimos que la Biblia dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Entonces hay requisitos para el predicador. Entonces vimos 7 partes, que la primera, que debe haber nacido de nuevo, o sea, una persona regenerada. Y también la segunda es que debe amar al Señor, y el amar al Señor involucra que debe expresar un estudio supremo, como dice Efesios capítulo 3 versículo 19. El amor a Cristo debe expresar nuestro impulso a servirle, a poner por obra lo que hemos aprendido y servirle en nuestra iglesia, en el evangelismo, en todas las áreas que el Señor nos permite estar. Y también que el amor a Cristo debe expresar la fuerza que nos sustenta, que solo no podemos confiar en nuestras emociones y sentimientos, solamente en la plena confianza que nos da el Espíritu Santo en nuestro interior. En lo tercero vimos que debe amar a las almas. La persona que predica debe tener el deseo, debe tener esa manera de expresarse con toda la verdad respecto a la Biblia, respecto a su palabra, con amor a las almas a quien se les predica. El cuarto punto, el requisito para el predicador, vimos también que debe ser asiduo estudiante de la Biblia, ser una persona que se entrega totalmente, que debe ser autodidacta de la palabra, debe saber estudiar, escudriñar los tesoros valiosos que hay aquí en la palabra del Señor. Y el quinto punto, que debe saber orar, una persona que debe estar comprometido con Dios, a orar unos por otros, a orar por sus pastores, a orar por la iglesia, a orar por todo, así como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. En todo momento debemos saber y debemos orar. Y la persona que quiere predicar debe poner por delante a Dios, o sea, debe hablar con Dios antes de dar una exhortación, una palabra,
que el Señor desee. Y el sexto punto, vimos que debe llevar una vida limpia. Entonces, esto debe ser que físicamente, mentalmente, en todas sus aptitudes y acciones, debe presentarse a Dios de una manera como agrada al Señor, de una manera que glorifique y honre al Señor con su testimonio. Y la séptima parte, vimos en estos requisitos para el predicador, que el que quiera predicar, es que debe ser apto para la obra. ¿En qué sentido? Debe ser espiritual, física, mental y académicamente. Espiritual, que primeramente debe haber nacido de nuevo, debe haber conocido a Cristo, porque sabemos que la Biblia advierte en los escritos del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que muchos maestros van a venir poniendo y cambiando toda la doctrina de Cristo. O sea, muchos lobos disfrazados de ovejas. Eso está advertido en la Biblia. Así que debe estar apto espiritualmente, debe haber nacido de nuevo y debe entender correctamente la palabra del Señor. También debe ser física, en el sentido de que, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 nos dice que nuestros miembros deben ser entregados al Señor y que debemos agradarle al Señor a través de nuestros miembros. Y también mental, que nuestra mente no debe estar corrompida, nuestra mente debe estar apto para enseñar, que nuestra mentalidad debe estar siempre pensando en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo apacible y todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Así debe ser nuestra mentalidad. Y la parte académica no significa que podemos ser doctores, estudiosos, teólogos, sino que debemos estar plenamente ser autodidactas. Académicamente debemos de memorizar versículos, aprender en la iglesia, ser discipulados, hasta poder entender plenamente la palabra del Señor y poder discipular a otros. Eso es lo que nosotros hemos aprendido respecto a la palabra del Señor. Y la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice la Biblia, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces son los requisitos que debe tener el predicador. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Dice con mansedumbre, con toda sencillez, con toda reverencia, con todo lo que Dios nos capacite, humildemente presentar a los que quieran pedirnos demanda de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Cristo, que vive y habita en nosotros, somos cristianos, somos creyentes, que debemos honrar y glorificar al Señor. En la tercera lección, en la siguiente, que es la lección 3, pasa a la siguiente, ¿correcto? Que es la necesidad de predicar. Por ejemplo, la Biblia dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo mora o cómo puede morar en abundancia? Es escudriñando, es memorizando, es buscando los tesoros que hay aquí en la palabra del Señor para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Y dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo interesante es que Dios dice que la palabra de Él, la palabra de Cristo debe morar en abundancia, no poca, sino bastante en nosotros, en cada uno de nosotros como creyentes. Entonces vimos en la lección 3 la necesidad de predicar. Primero, que la predicación es el medio ordenado por Dios para divulgar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Solamente es por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que la persona que escucha, que no conoce a Cristo, puede llegar a conocer a Cristo. También la predicación es un testimonio a los hechos del Evangelio. También la predicación de la palabra es el medio que Dios utiliza para despertar fe en el oyente. La palabra del Señor es predicada para que la persona, a través de la palabra, de la exhortación, pueda recibir y por fe creer en el Señor Jesucristo. La predicación de la palabra resulta en la regeneración de los que creen, o sea, en el nuevo nacimiento, que puede ver el reino, entrar en el reino de Dios solamente por Cristo como Señor y Salvador. El quinto, que la predicación es el medio por el cual el creyente es edificado en su santísima fe, o sea, por
palabra del Señor, nosotros como creyentes que conocemos a Cristo, podemos ser edificados por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de la sana doctrina, no por invenciones, sino solamente por la palabra del Señor. Por eso que la Biblia se interpreta a sí mismo, y un texto no podemos sacarlo fuera del contexto. O sea, el texto, todo el contexto debe ir junto y armonizar todo lo que la Biblia dice. El sexto punto es predicar. El predicar es la solemne responsabilidad de todos los que han sido dotados por Dios para este fin. Sabemos que hay don de enseñanza, don de exhortación, don de presidir, que Dios capacita o le da dones divinos dentro del cuerpo de Cristo para que una persona que quiera predicar pueda enseñar correctamente la palabra del Señor. No significa que solamente los que tengan este don tengan que predicar, no, sino que todos estamos como creyentes, tenemos que tener la responsabilidad de predicar, de enseñar las buenas nuevas de salvación, por el cual podemos llevar otros a los pies de Cristo. Todo esto nosotros lo hemos enseñado en todas estas lecciones como resumen. Pero en la tercera lección nos queda un punto, que es la predicación. Para ser efectiva debe alcanzar toda la personalidad del oyente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 17 y 18, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así que es muy importante que nosotros prediquemos y enseñemos de buena gana, de buena voluntad, porque algún día el Señor nos va a dar la recompensa cuando estemos frente a Él. Así que sigamos. Entonces, en esta séptima parte, la predicación debe ser efectiva para alcanzar toda la personalidad del oyente. Así que en la siguiente diapositiva, la personalidad. Toda persona, cada persona posee la habilidad de saber sentir y actuar. Todos los seres humanos tenemos esta habilidad. Entonces, ¿cómo se expresa la personalidad del hombre? En esta tercera lección, el séptimo punto. Primero, por su intelecto. ¿Cómo? Que se le permite adquirir, retener y reproducir conocimientos a través de la inteligencia, a través del intelecto, a través de la materia gris. Todos somos inteligentes. Todos Dios nos ha dado la capacidad de poder permitirnos adquirir, retener y también reproducir todos los conocimientos que Dios nos ha dado. Ese es en todo ser humano. También la personalidad se expresa en un segundo punto, que es a través de las emociones, por medio de las cuales reacciona ante lo que se sabe. Todo conocimiento que Dios nos da y que también nosotros fuera secularmente podamos entender y podamos recoger, por las emociones pueden también nosotros reaccionar. Así que esta es la manera también como la personalidad se expresa en el hombre. Y tercero, es por su voluntad, por lo cual puede determinar el llevar los impulsos de su intelecto y sus emociones. Esta de la voluntad es algo que Dios nos ha dado como libre albedrío. La voluntad de que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos es poder nosotros andar libremente en todos. Así que la predicación debe alcanzar, iluminar el intelecto. 2. Hacer reaccionar las emociones ante la verdad presentada. Y tercero, también debe llamar la atención a su voluntad para actuar a una decisión por Cristo. O sea, estas tres partes, en el séptimo punto de la lección 3, debe impulsarnos a prepararnos bien en toda la predicación de la palabra del Señor. Primero, entender que por el intelecto, por las emociones y por la voluntad, todos tenemos la manera de cómo podemos expresar nuestra personalidad. Una nota importantísima es que la última palabra la tiene el oyente. Nosotros solamente somos transmisores de la palabra del Señor.
Entonces, la palabra, la última palabra la tiene el oyente. Para su edificación en Cristo, nosotros como creyentes, donde la Biblia nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, eso a nosotros nos debe edificar en Cristo. Pero en la aceptación de la persona que no tiene a Cristo, depende de él. Si lo quiere aceptar como Señor y Salvador o rechazarlo. Nosotros no nos podemos ya meternos en esa voluntad. El más, la Biblia dice que la obra es del Espíritu Santo, que es convencer de pecado al mundo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces, solamente a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo actúa a favor del oyente, para que pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros solamente somos plenos transmisores de las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice, por ejemplo, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no conocen a Cristo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el creyente debe, por decirlo así, la persona que quiere predicar, que quiere enseñar, debe llevar a la persona que no conoce a Cristo a los pies del Señor. ¿Por qué? Tratar de, a través del Evangelio, quitar esa venda que tiene el Dios de este siglo, que tiene, dice la Biblia, cegado el entendimiento de ellos. Y también 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esa capacidad del hombre natural, de que puede entender y pueda comprender la palabra del Señor, es a través del Espíritu Santo. Así que eso es muy importante que recordar que la obra es del Espíritu Santo, de convencer al pecado, de convencer de pecado al mundo. Bien, alcanzando la personalidad del oyente, se puede definir personalidad como la suma de estas cualidades, las cualidades que he hablado, las mentales, las morales, las espirituales. Todo eso puede entenderse como personalidad expresada del creyente. Entonces vamos a ver estas tres partes: la parte intelectual, la parte emocional y la parte de voluntad. ¿Qué dice la Biblia? Para que usted como predicador, para que usted que quiera enseñar y compartir la palabra del Señor, puede hacerlo de una manera correcta, entendiendo y recordando todas estas 6 partes anteriores, la necesidad de predicar. Pero vamos a ver esta séptima parte, que es la lección 3, la séptima parte, alcanzando la personalidad. Entonces, vamos a ver, vamos a las Escrituras. Primero, quiero que me acompañen a segunda Efesios, capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver algo interesante respecto al intelecto, porque recuerdo que nosotros no podemos despreciar la mente del oyente. O sea, todos nosotros estamos capacitados, o más bien es un regalo de Dios que podamos comprender, entender a través del intelecto, o sea, la inteligencia, muchas cosas, adquirir conocimiento. Por ejemplo, ahí puede ver en Efesios 1:18 que la Biblia habla de alumbrar los ojos del entendimiento. Amén. Dice así la Biblia: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La palabra del Señor, el intelecto puede, mire lo que dice la Biblia, alumbrar los ojos del entendimiento. También Salmos 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Ok? La exposición de tus palabras alumbra. También dice en Salmos 119, versículo 18:
abre mis ojos. Esta es la palabra de la oración de David. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Qué ojos? Son los ojos espirituales, a través del intelecto. ¿Para qué? Dice aquí, para poder, y miraré las maravillas de tu ley. Entonces es importante que nosotros podamos entender, poder llamar la atención a través del intelecto, a través de la palabra del Señor, al oyente. ¿Ok? Aquí interesante una nota también. En Hechos capítulo 17, versículo 3, para que lo tomen en nota, y Hechos capítulo 18, versículo 4, Pablo en su predicación dice, declaraba y exponía. ¿Ok? ¿Qué él declaraba y exponía? La palabra del Señor. En Hechos 18:4, perdón, también dice, discutía y persuadía. ¿Entienden? O sea, estamos hablando del intelecto, que a través del intelecto no solamente es comprender el significado nosotros, sino poder transmitirlo. ¿Y cómo lo transmitimos? A través del entendimiento pleno, o sea, el intelecto. Y quiero que me acompañen aquí en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Amén. Tito capítulo 1, versículo 9. Amén. Así dice la palabra del Señor. La Biblia dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Okay? ¿Cómo vas a convencer a los que contradicen? Bueno, tienes que saber exhortar con sana enseñanza. ¿Okay? Y retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, la Biblia no puede ser cambiada ni alterada. La Biblia es la palabra del Señor, tal y cual como se nos ha enseñado siglo tras siglo, así como la tenemos aquí en la palabra del Señor, debe ser enseñada, debe ser practicada, debe ser exhortada, debe ser guiarnos tal y cual como nos ha sido dada, ¿ok? Porque es la palabra del Señor. Así que es importante que por medio del intelecto nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros podamos memorizar versículos, entender la sana doctrina, comprender. Podemos ver, usted puede ver en el sermón del un buen ejemplo, todo el intelecto que él mostró, como nuestro Señor Jesucristo presentó ciertos preceptos y proposiciones que procedió a ampliar e ilustrar para luego razonar y extraer conclusiones lógicas que aplicó a los oyentes. O sea, usted puede ver, usted puede estudiar la Biblia para poder llevar o entender más a cabo esto, ¿no? Acerca del intelecto. Ok, entonces, las exposiciones o la predicación de la palabra deben ser exposiciones claras, argumentos lógicos, razonamiento justo e ilustraciones eficaces y conclusiones bien aplicadas. Así que tenemos que prepararnos correctamente cuando usted quiere predicar y enseñar la Biblia, la palabra del Señor, en su intelecto. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora vamos a las emociones. Recuerda que a través de las emociones nosotros podemos sentir placer o dolor. Podemos sentir amor u odio. Podemos sentir simpatía o indiferencia. Perdón o venganza. Generosidad o avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a través de las emociones. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo la palabra del Señor? Utilizando y llevando o llamando la atención, las emociones de las personas para que puedan llevar a los pies de Cristo. Bien, la Biblia dice, vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13.
Proverbios 15, versículo 13. Dice la Biblia: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. O sea, las emociones sí tienen que ver también con nosotros. Nosotros somos personas emotivas, somos seres humanos. Imagínense cuánto más las personas que no conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos llevarlo? O más bien la descripción de las consecuencias de morir por el pecado debe producir miedo a tan terrible suerte. De que cuando usted le predica a una persona de decidir, wow, si no tengo a Cristo o recibo a Cristo como Señor y Salvador, me espera pues un infierno, me espera el infierno. Y por final, el lago de fuego. Una separación espiritual entre Dios y el hombre por no conocer a Cristo. Y entender que por medio de la predicación, por medio de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entender que, wow, que la persona puede llegar a ver que sin Cristo, lamentablemente, va al infierno. Porque hay solamente dos caminos. El camino que lleva a la vida o el camino que lleva a la perdición. Y sabemos que Cristo es la verdad, es el camino, Él es la vida. Que lleva, por medio de Él, por su sacrificio hecho en la cruz, a nuestra reconciliación con Dios. Entonces, tiene que llamar también a las emociones. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, hay un ejemplo que podemos ver aquí en la palabra del Señor. La parábola del sembrador, explicada por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles en Mateo capítulo 13. Y vamos a ver algunos versículos, el versículo 18 al versículo 23. Una vez que el Señor muestra o enseña la parábola, también Él la transmite, o sea, cuál es la verdad de ella. Okay, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, que es la explicación de ella. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y entendemos que es el corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y recuerde que el corazón es el centro. El corazón es donde podemos sentir odio, amor, donde están las emociones. Bien, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrada en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, dice, con gozo. El gozo también es una emoción. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, dice la Biblia, tropieza. Ahí viene el segundo grupo. Ahora viene el tercer grupo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tercer grupo de personas que se dejan llevar por emociones o la palabra del Señor no, o por voluntad propia no reciben la palabra del Señor como es. Como está en el cuarto grupo, que el versículo 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que me oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Okay? Entonces, estos somos nosotros, el grupo de personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador, que pese a las circunstancias difíciles, pese a las necesidades, pese a cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier problema que venga en el camino, nos mantenemos fieles al Señor y damos fruto, un 30 o un 60 o un 100%. Así que nosotros que queremos enseñar, nosotros que queremos predicar, tenemos que entender también que cómo podemos llevar nuestro mensaje también que incluya o que involucre la emoción de la persona, de que ellos puedan entender con su intelecto, de que si no reciben a Cristo como Señor y Salvador, les espera pues lamentablemente cuando muera sin Cristo un infierno, que el lago, ¿no? Después luego el lago,
el lago de fuego, sin Cristo en el juicio del gran trono blanco, cuando para siempre no va a tener la oportunidad de estar con Dios. Entonces podemos ver también, por ejemplo, cuando el Señor habla en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, acerca del rico y Lázaro. El rico murió y se fue al lugar de tormento, al infierno, y también dice que Lázaro se fue al paraíso, en un lugar de descanso. Y en el tormento, estaba en tormento el rico, pero Lázaro estaba en descanso, estaba en el paraíso. ¿Okay? Entonces, y él dice, bueno, ¿por qué no, por favor, envía a Moisés, envía a los profetas para que le resuciten, para que le hablen, así resucitado, a la palabra del Señor, aquellos que están mis parientes, como decía. Pero el Señor dice, no, para eso tienen a los profetas, tienen los escritos, tienen la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo llevar también a las personas a la parte emotiva? No solamente a la parte intelectual, sino también a la parte emotiva. Bien, vamos a la voluntad. Porque algo importante es que Dios respeta la voluntad del hombre. Apela a ella porque Él nunca usa la coerción. ¿Qué es coerción? Que es impedir a una persona que haga cierta cosa. Dios nos da libre albedrío. Nosotros podemos escoger. Por eso que solamente somos transmisores de la palabra del Señor. Nosotros no podemos juzgar ni criticar. Es Dios el Espíritu Santo, su obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no de nosotros. Solamente somos simples transmisores de la palabra del Señor. La voluntad, la última palabra la tiene el hombre. Así que también tenemos que apelar, también tenemos que llevar a la voluntad. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Aquí hay una palabra muy importante. Dice aquí, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí dice, el que quiere. ¿Ok? El que quiera venir. Nosotros no obligamos a las personas a que vengan y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Solamente somos transmisores. Que queremos llevar el mensaje que también lleva al intelecto, lleve a las emociones y que también lleve a la voluntad. Que pueda entender. Pero en eso no nos podemos meter. ¿Por qué? La Biblia dice, el que quiere. Apocalipsis 22, 17. ¿Bien? El lamento de Cristo, ¿cuál fue? Vamos a ver en Juan capítulo 5, versículo 40. Juan capítulo 5, versículo 40. Mira lo que la Biblia también aquí nos enseña respecto a la voluntad. Juan capítulo 5, versículo 40. Dice la Biblia, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ok? Esto lo dice después que le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y él le dice, entonces en el versículo 40, no queréis venir a mí. Aquí está la Biblia, aquí está la palabra. Usted escudriña, usted enseña lo que dice la Biblia, comparte la sana doctrina, pero la voluntad es del hombre. La última palabra es del hombre. Y mire cómo Cristo le dice a estos judíos. El lamento fue, no queréis venir a mí. Entonces, nosotros no podemos obligar a la persona a predicar. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y dice, y no quisiste. Mire el lamento del Señor. No quisiste.
Ellos no quisieron venir a Cristo. Entonces aún hay muchas personas que usted le predica, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede pedirle bastante, rogar al Señor por una o dos o la familia y pedir que se arrepienten y vengan al Señor, a los pies de Él, pero la última palabra la tienen ellos, la última palabra. Vamos a Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17. La Biblia dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ok? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. O sea, vemos aquí que Dios no obliga a nadie. La voluntad, el libre albedrío, la última palabra la tiene el hombre. Entonces, mientras la persona no acceda a entregarse a Cristo por medio de un acto definitivo de su voluntad, de su propia voluntad, no podrá experimentar la salvación de Dios. No lo podrá hacer. Una vez más repito, no solamente nosotros somos simples personas, simples hermanos que Dios utiliza, que Dios lleva, que Dios nos permite llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la palabra predicada, y que a través de nuestro testimonio podemos reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la predicación, podemos entender que también cada persona posee la habilidad de saber por su intelecto, de sentir por sus emociones y actuar en consecuencia a su voluntad a favor de Cristo. Entonces, eso es lo que podemos entender, que la personalidad puede definirse como todas estas sumas de estas cualidades. Podemos mentalmente, en nuestro intelecto, moralmente a través de nuestras emociones y espiritualmente a través de la voluntad entender ello. Ok, entonces, en resumen, hermanos, todo predicador debe siempre tener presente que la salvación es de Dios, es de Jehová. Vamos a Jonás, profeta menor, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. El versículo 9, mire lo que dice. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y ahí dice, la salvación es de Jehová. ¿Ok? La salvación es plenamente del Señor. A través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, Dios refleja su pensamiento para hacer entender a la persona que Cristo, Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para pagar, para poder llevarnos por medio del sacrificio en la cruz, morir por nuestros pecados, llevarnos a Dios. Esto es lo que explica la Biblia, que la salvación solamente es de Dios, solo Dios puede salvar, y cuando el predicador procura hacer solamente lo que Dios dice, lo que Dios pide, puede efectuar el resultado que Dios quiere. ¿Por qué? No nos compete a nosotros al poder predicar que se arrepientan todos, ¿no? Dios quiera que los corazones a los cuales nosotros predicamos no sean de dura cerviz, no sean corazones duros, sino que sean corazones blandos, corazones que puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero por eso, como seres humanos, y le hablamos a seres humanos, debemos también entender que somos personas intelectuales, somos personas emotivas y somos personas que tenemos libre albedrío, tenemos, a la voluntad, tenemos libre voluntad. Así que recuerden, primero,
usted debe iluminar el intelecto. Segundo, hacer vibrar las emociones. O sea, cómo a través de la verdad de la palabra del Señor entender que si muere sin Cristo, lamentablemente le espera un lugar de tormento. Llame ello. Y tercero, demanda una decisión a la voluntad. Entonces, si nosotros podemos, en nuestras predicaciones, en nuestra enseñanza, podemos responder en favor a esta exhortación, entonces podemos tener en cuenta que Dios, a través de su palabra, le puede hablar a la persona. Entonces recalcamos que solo Dios puede producir el milagro de la regeneración, de nacer de nuevo, de que la persona pueda entrar en el reino de los cielos. Así que esta es la última parte de la tercera lección. Y la próxima semana, en la próxima lección, vamos a ver lo que son el bosquejo, los sermones, a ir metiéndonos poquito a poquito a la práctica. Así que es importante. Así que para resumir, hermanos, es importante en la lección de homilética que a través de las Sagradas Escrituras nosotros presentamos a Cristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Usted solamente transmite el mensaje, pero es muy importante que usted se capacite. Dios capacita, sí, pero usted ponga de su parte, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, prepárese bien. Cuando va a hablar de un tema, métase en el tema, estudie profundamente de lo que va a hablar. No le dedique 1 o 2 horas o 3 horas, dedíquele bastante tiempo, dedíquele tiempo a la Biblia, memorice versículos y verá que Dios mismo le va a ir capacitando, Dios mismo le va a ir enseñando, Dios mismo le va a dar la sabiduría. Recuerdo lo que la Biblia dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala, que Dios da irremisiblemente y sin reproche. Es Dios el que nos da la sabiduría. Si usted quiere ser un predicador, una persona que quiere enseñar la sana doctrina, la verdadera palabra del Señor, tal y cual como nos ha sido enseñada desde que Cristo vino al mundo, desde que Dios le entregó hace miles de años, y en un periodo de 1500 años, 1600 años aproximadamente, el canon bíblico conformado aquí que nosotros conocemos, la Biblia. Esta es una traducción de la palabra del Señor. Nos toca a nosotros escudriñarla, estudiarla, estar comprometidos para poder llevar a cabo la obra del Señor, llevar a otros a Cristo, que la Biblia dice: el cual quiere que todos los hombres conozcan a Cristo, procedan al arrepentimiento, conozcan la verdad. Y la verdad es plasmada aquí en la Biblia. Esto aquí está todo, aquí está la palabra. Y gracias a Dios, que aunque no sea el idioma original, hebreo, el arameo o el griego, tenemos una traducción. Gracias al Señor. Pero nos toca a nosotros seguir estudiando, seguir escudriñando, seguir indagando los tesoros valiosos y maravillosos que hay aquí en la palabra del Señor. Esta es la responsabilidad que todos tenemos, y más cuando usted quiere ser un predicador de la palabra del Señor. Hágalo con amor, hágalo con entusiasmo, hágalo con pasión, hágalo con entrega, hágalo con toda su confianza en el Señor. Cuando usted tenga ese deseo, cuando usted tenga ese ánimo de hacerlo, verá que Dios mismo, a pedirle sabiduría, le va a ir enseñando la palabra del Señor al escudriñarla, ¿ok? Así que damos gracias al Señor, y en la próxima lección vemos lo que es el sermón y su estructura. ¿Cuál es la definición de un sermón? Y poquito a poquito vamos a ir metiéndonos en lo que es la estructura. De la práctica, un poquito de la teoría, vamos a la práctica. Amén. Así que muchas gracias por hoy acompañarnos también, y los que nos ven. Espero sea de bendición lo que hoy hemos impartido, lo que hoy hemos enseñado. Así que vamos a orar y vamos a despedir esta lección y dándole gracias al Señor por todo. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de haber estudiado tu palabra. Gracias, Padre, por favor te pedimos que nos pongas o nos des el ánimo para poder poner en práctica tu palabra, y que por medio del Espíritu Santo podamos retener lo que hoy nos has enseñado a través de tu palabra, y que también podamos
llevar a cabo tu obra, de poder predicar, de poder enseñar, de poder transmitir la sana doctrina, tu palabra, tal y cual como nos has enseñado, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la Biblia, muchas gracias por tu amor y tu presencia en medio de nosotros. Te amamos y te bendecimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga, entonces nos vemos.